un video, ¿ya? Un video sobre el aspecto que vamos a hacer en este momento. Por ahora todavía no lo voy a, hasta que sea 3 y 5 minutos para poder, porque ahorita solamente hay 19 personas, no, 26 personas. Somos más de 40, creo, ¿no? A ver cuántos compañeros tenemos ahora. Son 27 recién. Vamos a hacerlos ingresar. Entonces empezaremos, ya que están ingresando ya, tenemos 26 personas nomás. 30 personas ya tenemos. Entonces vamos a empezar. Este es un video ya sobre responsabilidad, los aspectos legales en la administración de medicamentos también. ¿Ya? A ver, atentos por favor, atentos. Hola, mi nombre es Iván Bogdanov y desde la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano les damos la bienvenida a esta serie de videos que estarán a su disposición para acompañarlos en el tema Administración de Medicamentos. En este primer video hablaremos brevemente de algunas consideraciones legales y éticas que debemos tener en cuenta. Es sabido que la administración de medicamentos es una práctica delegada que ocupa alrededor del 30% del tiempo de trabajo de los enfermeros en un ámbito hospitalario y extrahospitalario también. Al ser una práctica que realizamos con tanta frecuencia, es necesario conocer cabalmente todas las responsabilidades éticas y legales que incluye. Los enfermeros debemos ser conscientes que nuestra responsabilidad no se termina en la implementación de técnicas correctas ni con la administración del medicamento en sí, sino también somos responsables de la observación y vigilancia terapéutica. Esto implica estar atento a los efectos que el medicamento produce en el organismo. Por lo tanto, debemos conocer los efectos esperados del medicamento, sus efectos secundarios y contraindicaciones. En consecuencia, tenemos la obligación de saber qué es lo que se le administra al paciente, cómo se administra y qué podrá ocurrir una vez que el medicamento o la droga ingresa al organismo. Otra responsabilidad importante que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes y su entorno
es el uso adecuado de los medicamentos, como así también sus beneficios y riesgos. Somos los responsables de llevar a cabo esta práctica delegada, implementando una vigilancia terapéutica durante su administración y tratamiento, mediante la observación y la detección oportuna de posibles efectos indeseados. Es muy importante, previo al alta del paciente, revisar con él y su entorno el tratamiento farmacológico que debe continuar en su domicilio, los cuidados que esto conlleva, los signos o síntomas que debe observar ante un posible efecto adverso, así como la comprensión y las habilidades requeridas para su administración o autoadministración según sea el caso. Todas estas responsabilidades están enmarcadas en la Ley Nacional de Ejercicio de la Enfermería, donde establece en su artículo 3, inciso J, la competencia inherente a los enfermeros con relación a la administración de medicamentos, y dice, entre otras cosas, que los enfermeros debemos planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos por vía enteral, parenteral, mucosa, cutánea, respiratoria natural y artificial, de acuerdo a la indicación médica escrita, completa, firmada y actualizada. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, se dice que enfermería puede incurrir en mala praxis cuando comete errores que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas a las que atiende. Algunos de estos hechos concretos pueden darse por errores en la valoración del paciente, errores en la toma de decisiones, errores en los registros, errores en los procedimientos o técnicas, errores en la comunicación, errores en el acondicionamiento del paciente y, claro, errores en la administración de medicamentos. Por último, vamos a mencionar algo que debemos grabar a fuego los enfermeros a la hora de realizar la práctica de administración de medicamentos. Son los 10 pasos correctos que nos garantizan una práctica segura. 1. Seleccionar el medicamento correcto y las condiciones correctas del mismo. 2. Que el paciente que le administramos es 3. Que la dosis que administraremos sea la correcta. 4. La vía por la cual administraremos el medicamento debe ser la correcta. 5. La hora de administración correcta. 6. Educar al paciente y su entorno acerca del medicamento que va a ser administrado. 7. Obtener una historia farmacológica del paciente. 8. Descartar alergias a medicamentos. 9. Realizar el registro correcto de la medicación administrada. Y por último, 10. Tener responsabilidad legal y ética en la administración del medicamento. Entonces, chicos, ahora vamos a ver todo lo concerniente a esta práctica, ¿no? Práctica legal. Se han dado cuenta en el momento en que uno está ahí ante el juez, ¿no? El que les habla, muchas veces he tenido la sensación de ponerme delante de un juez, porque ahora todavía no están molestando mucho los pacientes, pero ya han comenzado de nada han comenzado ya a denunciar a las personas, ¿no? Denunciar cada nada, sobre todo a los médicos, a la enfermera, a la mala praxis que se llama. En Goyeneche, en Arequipa, en Goyeneche, incluso hay abogados que están ahí afuera que no tienen mucho que hacer en su casa y están ahí detrás viendo si alguno de los pacientes ha sido maltratado, como para poder ellos darle sus recursos profesionales
para ayudar a lo que se refiere a denunciar al médico por mala praxis. Y eso es lo que nosotros tenemos una responsabilidad profesional. Generalmente uno de los que nos ayuda bastante es la historia clínica. Por eso que la historia clínica es un instrumento médico legal. Entonces, en ese instrumento médico legal, el profesional tiene que poner todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que siente, todo lo que siente el paciente, ¿no? Para poder, si es que en algún momento se declara al paciente como que el medicamento o alguna de esas cosas, nosotros podamos defendernos de igual forma. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes aquí, ya les había dicho la vez pasada sobre la campana de Gauss, ¿verdad? Yo creo que son todo lo que tenemos aquí sobre una campana de Gauss. La campana de Gauss es de esta forma, ¿no? Que aquí el 25%, esto se junta así como 25%, acá un 25% de medicamentos, otro 25% de medicamentos y otro el 50% de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Esta campana. Esta campana quiere decir que para que un medicamento sea bueno y sea catalogado como un buen medicamento para el ser humano, y que eso que después de 10 años, fíjense ustedes, sale a la luz después de 10 años un medicamento que ha sido primero evaluado in vitro. Compras 3 leches, ¿ya? Pero esas pequeñas que venden. Apaguen su micro. Apaguen su micro. Micro, por favor, chicas. Ya. Entonces, un medicamento bueno, hablemos, en este 25%, el medicamento generalmente no hace nada al paciente. Ni le hace bien, ni le hace mal, ¿no? Nada, de nada. Es inocuo para el paciente. En el otro 25%, el paciente le cae mal. Puede tener una reacción medicamentosa, puede tener un problema de tipo, efecto colateral, incluso hasta morirse, ¿no? En este 25%. Pero hay un 50% que si al paciente le cae bien y junta su propósito, el objetivo de curarlo, entonces vamos a tener que este medicamento en un 50%, estamos hablando de millones de personas, ¿eh? El 50% de este medicamento que cae bien a las personas, y este medicamento que también es inocuo, mientras haya esta conversión de porcentajes, este medicamento es bueno para la salud del ser humano, es bueno, ¿ya? Entonces, por eso le digo, pero hay un 25% que es riesgo, un 25% que es riesgo, y ese 25% puede pasar una reacción alérgica medicamentosa, un efecto colateral, un efecto tóxico, un efecto que habíamos ya hablado, un efecto de alergias, ¿no? Entonces, a pesar de ese 25%, se considera este medicamento bueno para el ser humano. Entonces, ahora vamos a ver estos aspectos legales en los cuales nosotros podemos incurrir, ¿ya? Como profesional de enfermería, como profesional médico, como profesional de salud, todos estamos inmersos en esto. Ahora yo les voy a decir, ocurrió, como les digo, he visto muchos casos de estos de malpraxis. Hace más o menos unos 15, 20 años, más o menos, yo tenía un amigo que había cometido falta contra una persona, ¿no? Y lo sacaron de la Facultad de Medicina y él no se podía ya titular. Vivía en Arequipa. Entonces, como no se podía titular,
esta persona comenzó a atender, pero en su barrio, ellos sabían, en su barrio sabían que él estudiaba medicina. En su barrio sabían que él, pero nadie sabía que lo habían expulsado de la Facultad de Medicina. Cuando tuvo problemas, creo que con algo de aborto, creo. Y lo encontraron y ya lo despidieron y le quitaron todos los beneficios para ser médico. Entonces este compañero seguía trabajando en su casa como una clínica. Y en ese entonces que estaba, él vivía por los Arces, que está detrás de la clínica San Juan de Dios, ¿no? Lo que es donde está entre el Perú ahorita, ¿no? Esa telefónica, todo para arriba de los Arces. Entonces este compañero agarra y fue una señora, ¿no? Una señora bien gordita. Fue a su consultorio porque ella sabía que él estaba estudiando medicina o pensaría que ya había terminado medicina. Y fue a decirle que por favor, que le estaba doliendo mucho a la columna y quería que le dieran un relajante muscular o algo, ¿no? Por el estilo. Entonces el otro agarra y le dice, ya señora, no se preocupe. Le da el relajante muscular, cómprese esto, que se lo ponga inyectable, ¿no? Sello, no sé dónde conseguiría sello el otro, firmó y dio las indicaciones. Para eso la señora sale a la avenida Ejército, sale y, y no encontraba farmacia. Había justo una farmacia cruzando nomás esa avenida del Ejército, cruzando, había una farmacia ahí en esa esquina, ahora ya no está, hace tiempo, ¿no? A raíz de eso que lo cerró. Y la señora va y le dice a la señorita que estaba ahí, una técnica de enfermería, una técnica de farmacia, señorita, me han mandado esto el doctor para ponerme. Ah, señora, ya, pero no tengo esta, pero tengo otro que es igualito, que es un relajante muscular. Sí, sí, es relajante muscular. Ah, ya, pues entonces véndame. Y le vende el otro relajante muscular. La señora cruza como para la telefónica, cruzó otra vez, y porque esta señora le había indicado que había una señora que ponía inyectables, ¿no? Que ponía inyectables al frente. Así que fue donde la señora y le pidió favor pues, que le pusieran los inyectables. Va a ponerle los inyectables, le ponen el inyectable y ¡plum! La señora se desploma por falta de aire, toda esa cosa. ¿Y qué había sido que le había vendido? No le había vendido un antiespasmódico, no un relajante muscular simple, sino que le había dado un relajante muscular que se utiliza en sala de operaciones para relajar todos los esfínteres, tanto faringios, ¿no? Como de las cuerdas vocales, para relajar toda esa zona y el anestesista tranquilamente entrar por ahí y intubar. Cuando se cae la señora al suelo, la otra señora llama a sus hijos y lo llevan a la clínica San Juan de Dios. En la clínica San Juan de Dios había dos, tres enfermeras, ninguna sabía intubar, ¿no? Hasta que llamaran al médico de, ¿cómo se llama?, de sala de operaciones, porque ahí en el segundo piso está la sala de operaciones, viene el médico de sala de operaciones, que no podía intubar, que bueno, la cuestión es poco, se murió el paciente. Bueno, esto, como ustedes saben, es una mala praxis. Uno, el médico no era médico. El médico no había sido un estudiante de medicina que había sido expulsado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Dos, dio una receta de la cual la técnica de farmacia de esa botica le cambió. O sea, le cambió el medicamento por otro que se utilizaba como relajante muscular, pero para sala de operaciones. Tres, le pone una señora que no estaba acreditada para poner inyectables, que era una madrona. Ni había estudiado ni nada de esas cosas. Cuatro, se van a la clínica de San Juan de Dios llevando a la paciente chocada con esfínteres
y las enfermeras en emergencia no supieron intubarla. Que si esa señora la intuba, un par de horas, 3 horas se le pasaba el problema ese del relajante muscular, y con intubación y con oxígeno, tranquilamente la gordita podía haber vivido. Pero como se dio toda esta cola, todos a la cárcel, todos, desde el pseudomédico, técnica técnica de farmacia, la señora que puso los inyectables, las enfermeras que no sabían poner, intubar, todos estuvieron frente al juez. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los aspectos legales, médicos legales, en la administración, tanto en el trabajo de enfermería como en la administración de medicamentos? ¿Sí? Entonces, desde este momento vamos a hacer lo que yo les decía. Entonces, vamos a lo que nos compete, ¿ya? Responsabilidad del profesional de enfermería, tanto en su labor de enfermería como en su labor médica, su labor de la administración de medicamentos. Acuérdense ustedes que ustedes no solamente van a trabajar en los hospitales, en donde cada uno tiene su labor, ¿no? El médico tiene su labor, la enfermera tiene su labor, la obstetricia tiene su labor, el odontólogo tiene su labor, todos tienen su labor, su trabajo bien definido, ¿no? Todos tienen su trabajo bien definido. Pero no todas van a ir a un hospital, sino muchas van a llegar a zonas rurales, en zonas donde no hay médico, donde no hay enfermera, donde no hay técnica. Y ustedes van a ser las propias médicos, ustedes van a ser las propias enfermeras, ustedes van a ser las propias técnicas, incluso hasta la cuidante de ese puesto sanitario. Entonces, mal no decir que ustedes deben tener todas estas disyuntivas, esta preparación y esta competencia que responsabilizan al profesional de enfermería, ¿ya? Que responsabiliza en todos los aspectos legales. En salud es de suma importancia el papel que juega enfermería, ya que está en contacto muy estrecho, directo, casi en uno solo, tanto a las personas que vienen como pacientes como a las personas que vienen como no pacientes o a personas que vienen como acompañantes nada más, ¿no? Sí, como lo estaba diciendo, en el caso de hospitalización van a estar ustedes las 24 horas, en el caso del puesto de salud ustedes van a estar 6 horas o 12 horas como corresponde, ¿no? Por lo que es necesario que el personal, ustedes como personal de salud, personal especializado en los conocimientos técnicos y científicos, deben conocer estos aspectos, deben conocerlos bien. Pero además debe conocer las implicancias legales, estas implicancias legales en las que puede incurrir al ejecutar su trabajo, ¿no? Aspectos legales y aspectos éticos. Miren ustedes acá las manos que estamos viendo aquí, ¿no? Las manos de un profesional. En este aspecto nosotros estamos hablando de un médico, ¿no? Pero así como puede ser el médico, también puede ser la enfermera o puede ser cualquier profesional de la salud que esté inmerso. Generalmente nosotros debemos saber que las funciones principales del personal de salud, y en este caso del personal de enfermería, es generalmente la administración de medicamentos. Como les digo, no solamente en el hospital, sino en un centro médico o una posta médica. Ustedes van a ser los que pongan inyectables, donde pongan sondas nasogástricas, donde pongan sondas vesicales, donde pongan hilos inyectables, donde hagan incluso, porque yo aquí en la parte de APLAO,
en la parte alta de Aplau. Yo he tenido la ocasión de ir a esos postas arriba, y solamente había una técnica de enfermería, y ella técnica de enfermería hacía de médico, de enfermera y de técnica y de auxiliar. Pero estaba 3 días ahí, después otros 3 días venía la enfermera y otros 3 días después venía el médico. Entonces el médico ahí también hacía de todo, ¿no? Hacía de enfermera, hacía de técnica, hacía de todo, ¿no? Hacía de técnica de farmacia y todas esas cosas. Entonces, ni cómo decir, no, yo no voy a tener responsabilidad porque a mí no me corresponde, no, no. Todos vamos a dar, en un momento vamos a tener que tener la responsabilidad y en esta administración de medicamentos y sobre todo en la frecuencia con que se realiza, ¿no? Porque es realmente una actividad que enfrenta un riesgo legal, ¿no? Dentro de nuestro aspecto laboral, nos enfrentamos a un riesgo legal permanentemente relacionado con los errores en la práctica. ¿Se dan cuenta? Errores en la práctica, mala praxis. Los aspectos legales en la administración de un fármaco son derivados generalmente de la función delegada por orden médica. Entonces, ustedes tienen la suerte, por lo menos los que están cerca a un establecimiento de salud y donde haya médicos, generalmente es una función en la administración de un fármaco, una función principalmente delegada por un médico, ¿no? Estas son las órdenes médicas o las OM, ¿ya? Entonces, si ustedes van a realizar una administración, tiene que ser por previa orden médica escrita o una receta, ¿no? Si se dan muchas veces por la lejanía de los profesionales, por lo menos en este tipo de pandemia, y en otros tiempos también donde la persona que trabaja está lejano de la ciudad, ¿no? Entonces, si es por teléfono, debe procurarse cuanto antes que quede una constancia por escrito. No vas a tener la muy mala suerte que el paciente se choque y esto no vas a tener esa muy mala suerte, pero de todas maneras siempre tiene que quedar una constancia por escrito. Es importante que ustedes deban conocer. ¿Qué deben conocer? Las leyes que nos rigen a nosotros como médicos o como enfermeras o como técnicos. Esas leyes vigentes que definen y delimitan nuestras funciones. Los límites de su propio conocimiento y la destreza, o sea, ustedes tienen un conocimiento y tienen una destreza. Entonces, ¿cuál es mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Ya? Que si nosotros sobrepasamos esos límites, como es en las postas médicas alejadas, completamente alejadas de la ciudad, entonces vamos a quedar expuestos a demandas por negligencia. Si los trabajadores, las personas que trabajan en esa zona, los que habitan en esa zona, tienen ese aspecto de ser muy, ¿cómo le digo?, muy aprensivos, o que tengan ganas de hacer siempre, porque hay gente, ¿no?, que tiene ganas de hacer mucha bulla, muchos problemas en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, las demandas, acuérdense de mí, las demandas van a estar a flor de piel. Generalmente, bajo la ley, los profesionales de enfermería son responsables de sus propias acciones. Y aparte, ¿no? Aparte de que haya una prescripción médica. Aparte, ¿no? Esto se ve antes porque siempre cuando ha habido no negligencia médica, sino cuando le ha caído mal al paciente, entonces ¿no? Va todo el profesional de enfermería, médico, de técnicos que hayan estado involucrados en ese tema. Entonces, por lo tanto, si yo estoy involucrado en ese tema, el juez no va a llamar solamente al médico, va a llamar a la enfermera, va a llamar a la técnica, va a llamar al auxiliar, o va a llamar al portero, va a llamar al chofer, va a llamar a todo el personal que haya estado involucrado ese día. Por lo tanto, el profesional es responsable de sus propias acciones, Si yo hago caso omiso de la advertencia de una enfermera, por ejemplo, o una técnica,
en decirme doctor, por ejemplo. No sé, no sé si, ustedes no, o sí, creo que sí, el semestre pasado, claro, sí, a ustedes ha sido. En el semestre pasado, ¿cómo se llama? En pediatría, sobre todo las del sexto, les hablé sobre una profesión, una licenciada de enfermería que salió de la universidad y se fue a trabajar al Hospital Nacional de Arequipa, al Nacional. Y entró a la sección de pediatría. Y en la sección de pediatría a un niño le estaban dando su administración parenteral y su administración enteral. Enteral por la boca, entero quiere decir intestino, y parenteral es a través de la piel, parenteral del pared. Entonces, llegó la enfermera joven, recién había egresado, y, fue a buscar identificar al niño que iban a ponerle. Lo identificó, le dijo, ya, perfecto, usted tiene vía parenteral y vía enteral. Sí, señorita, sí, dijo la madre. Entonces preparó la comida que hay, acuérdense ustedes que hay unos potes que parecen ¿cómo se llama? Parecen de sueros, ¿no? Pero es proteína, ¿no? Es para darle vía oral, vía enteral. Y entonces esta enfermera, en su afán de, ¿no? de dársela de por sí, de dársela mucho, entonces prepara eso, le saca del frasco de alimentación que se le daba a través de la zona nasogástrica y saca de ahí productos. Y iba a poner en la vena al niño que tenía un catéter grueso, ¿no? Un catéter grueso. Y el familiar del niño, la mamá en este caso, le dice, señorita, un gran servicio, ¿eso le va a poner usted por la vena? Sí, señorita, sí, señora, sí, lo voy a poner eso. Pero eso creo que es por acá, por el tubo, ¿verdad? Señora, ¿usted es la profesional o yo soy la profesional? Señorita, yo sé que esto lo ponen por aquí, por la boca al niño. Por favor, señorita, déjeme usted trabajar, por favor. Así todo ella pelinca todavía. Pum, va y le ponen en la vena, a través del suerito le ponen en la vena. El niño convulsiona, hizo paro cardíaco y porque había tenido un paro renal, o sea, una necrosis renal a nivel de túbulos, se taparon todos los riñones, se taparon los dos riñones, se taparon y el niñito al final murió. Entonces la chica, sus consecuencias, fue responsable de sus propias acciones, ¿no? Ella pensó que ella tenía la razón y cuando no era así, ¿no? En este caso, en este segundo rubro que estamos viendo, por ejemplo, dice el médico, si el médico hace caso omiso de la advertencia de la enfermera de algún error de los fármacos, porque realmente nosotros no somos dioses para no equivocarnos, nos equivocamos, pero tenemos que tener también la hidalguía de decir, claro, me he equivocado, disculpe usted, pero vamos a hacer eso. Mientras tanto, no hagamos daño a las personas, no hagamos daño, ¿ya? Entonces, si es que hay el médico, uno como enfermero, como técnica, va y le advierte al médico que hay un error en la medicación o en la administración del medicamento, y el médico en su soberbia no hace caso, entonces ustedes tienen dos cosas que hacer, dos vías de acción. Dejar una constancia escrita en la historia del paciente sobre la observación. Se le dice al doctor Carvajal que este medicamento que tiene está pasado o este medicamento no es para vía endovenosa, es para vía intramuscular. Y a pesar de ello, me conmina ¿cómo se llama? A que cumplir la orden, ¿ya? Esa es una. Y la otra es por completo. Si ustedes tienen el conocimiento concreto, ustedes se pueden dar cumplimiento a la misma, negarse a eso,
negarse el cumplimiento, escribir sus razones en la hoja correspondiente y disponerse a enfrentar las consecuencias de tal decisión. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, el médico puede acusarlas a ustedes de que no han hecho caso a una cosa directa, ¿no? Una cosa directa. En los hospitales ustedes saben que tanto los barbitúricos, los medicamentos que son considerados tóxicos, drogas, y los narcóticos, se guardan bajo llave en un armario, ¿no? Y existen unos folletos, una literatura, una leyenda, que son especiales para registrar los narcóticos. Y otra de las cosas que me ocurrió en Yanaguara, cuando yo estaba en emergencia, que se presentó una señora que quería petidina. La petidina es un narcótico, es un poquito más bajo que la morfina, pero más fuerte que el tramadol. Y ella quería que le pusieran en la vena porque tenía un dolor a nivel del ganglio trigémino. Y era un dolor tan intenso que incluso ya decía que los médicos del Seguro Social le habían malogrado el trigémino y por eso que ella tenía que utilizar esos medicamentos, ¿no? Tal cual. Y me pedía que yo le diera, porque no, en el seguro, una temporada en el seguro no había. Entonces agarró y se consiguió las hojas de narcóticos, que era un narcótico eso, la petidina, una ampollita de un mililitro, ¿ya? Y para que yo le dé, para que ella pueda comprar en la calle. Estos son unos impresos especiales para registrar esos narcóticos, ¿no? Y en la información esa tenía el nombre del paciente, la fecha de la administración, el nombre del fármaco, las dosis y nombre de la persona que administraría ese narcótico y el nombre del médico que lo prescribió. Entonces, todas esas cosas hacían que la persona tenga esos impresos, ¿no? A mí creo que firmé más de 30 hojitas, ¿no? Firmé. ¿Y ustedes saben cuánto estaba ese narcótico? 2 soles. Era más el papeleo que se hacía por ese narcótico de lo que valía el narcótico. ¿Se dan cuenta? Porque son productos especiales que se deben llevarse bajo llave. Entonces, el médico, cuando hace una prescripción médica, una orden médica, debe llevar siempre tratan ustedes de que lleve todo esto, es nombre del paciente, la fecha de la prescripción del medicamento, nombre del medicamento, tanto del genérico como el comercial. A nosotros los médicos nos exigen que hagamos la orden con el nombre del medicamento, el genérico, más no el comercial. Pero yo, por ejemplo, yo lo que hago es, necesito una penicilina, ¿no? Entonces ya ese es el nombre genérico y abajito le pongo, ¿no? Penicilina procaínica, ¿no? ¿Ya? Debe ver la dosis, debe ver la administración, la hora de administración y la frecuencia con que se debe cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas. La firma del que prescribe el medicamento, es importantísimo, la firma con su sello, ¿ya? Con su sello. En general, la orden médica puede ser por un tiempo definido, ¿no? Un límite de tiempo, por ejemplo, hasta 3 días o 5 días, o puede ser una orden permanente, ¿no? Póngase al paciente en tal situación, por 3 meses, por 1 mes, por 1 año, por 5 años, o por siempre, ¿ya? ¿En qué incurrimos generalmente? ¿En qué negligencias incurrimos? En errores de la medicación. Acá hay otra de lo que les voy a contar. Yo trabajaba en el Hospital Nacional, en el grandazo del Seguro Social. Y en el grandazo del Seguro Social, me acuerdo que la enfermera dijo, doctor, ¿me puede ayudar a cargar estas 2 jeringuitas? Uno era de dexametasona y otro era de diazepam. Entonces, yo tenía que cargarlo y rotularle cuál era cuál, ¿no? Pero dije yo, pero sí son 2 medicamentos nomás. No creo que me voy a equivocar, ¿no?
Así que cargué uno de dexametasona, lo puse a un lado y cargué el otro, ¿cómo se llama? El diazepam, lo puse en el otro lado. Y no sé quién me vino y me interrumpió, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿No? Y cuando me doy cuenta otra vez, pucha, decía yo, ¿el de la izquierda es el diazepam o es la dexametasona? ¿O es el derecho la dexametasona? No sé, en ese momento, solamente esas dos ampollitas me hicieron hacer que bote ese medicamento para volver a cargarlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, no podemos, ahí es donde vienen pues, los errores en la medicación, ¿no? Y si yo doy y si yo daba, por ejemplo, el diazepam a una persona en la vena cuando no tenía que usar el diazepam, fíjense ustedes, hasta le puedo provocar paro respiratorio, ¿ya? Pero en el uso de una técnica nosotros tenemos que ser siempre precavidos y rotular mejor nuestros medicamentos, ¿no? Rotular, este es diazepam, este es... perdón, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Otra negligencia más frecuente es el uso de una técnica aséptica. Técnica aséptica. ¿Alguien me puede decir qué es técnica aséptica? ¿Y qué es técnica séptica? Séptica y aséptica. ¿Me pueden decir ahorita? A ver, por favor. ¿Quién me puede decir? A ver, Gladys, dime. Gladys Guamani, ¿tú qué aprendió tu micro? Ya, Gladys, dime. Séptica. Aséptica, técnica aséptica y técnica séptica. ¿Qué es? Profesor, Aséptica no es cuando no aséptica, contiene gérmenes. El término... ¿A quién le dije? ¿A Marlene o Gladys? ¿Cuál de las dos? No contesta. Marlene Cayata, a ver, dime. La palabra aséptica no es cuando tiene gérmenes, algo así. Ya. Y la Algo aséptica sería lo contrario. Contrario, cuando no tiene gérmenes o microorganismos. Los microorganismos. ¿Cómo dice Marlene? Aséptica, A ver, una nomás, una, después ya le digo la aséptica sería el que no contiene ni gérmenes, microorganismos, y la séptica sería lo contrario. Ya. ¿Sí? Ya, ¿eso qué quiere decir? Ya, yo soy yo soy tu papá y no sé nada, no sé nada. Hija, ¿qué es aséptica y qué es séptica? ¿Cómo me dirías eso? Que la aséptica sería la séptica es el que no contiene gérmenes, microorganismos. Yo te puedo preguntar, ¿y qué es gérmenes? O sea, ya te das cuenta, ya comenzamos a esto. No, yo quiero una palabra simple nada más. ¿Qué es aséptica y qué es séptica? Una palabra simple. ¿Tienes la palabra simple? Que no tienen gérmenes. No puede provocar ninguna infección, que no puede provocar ninguna infección, profesor Gérmenes. Yo, profesor. ¿Que no puede provocar ninguna infección? Yo, profesor. A ver, habla Mari. Aséptica. La Está bien lo que dice técnica. su compañera, pero quiero que me lo digan con sus propias palabras, no gérmenes, microorganismos, no nada de esa cosa. Yo quiero que me digan con sus propias palabras. A ver. Profesor, la técnica aséptica es un conjunto de medidas que puedan realizarse en Ya, forma... por eso te digo, esa es lectura. No, yo quiero que tus propias palabras me digan. Tus propias palabras, ¿no? Yo quiero con tu propia, porque tú vas a explicarle al... Acá dice,
Fallo en el Profesor, uso de por una ejemplo, técnica aséptica. por ejemplo, sería los instrumentos que se utilizan en la emergencia y que están envueltos que salen del centro quirúrgico o algo así, que es No, aséptico, algo así. no, en posta también puede haber que en posta no hay centro quirúrgico. Ah, no, ¿Mm? entonces no sé. Ya. Que no provoca A ninguna infección, profesor. ver, Algo así. José Luis. A ver, Noemí, dime. O José Luis. Eh, Uno de los dos. ya, Ya, profesor, la asepsia es cuando nosotros realizamos para que no haya ningún microorganismo, ya sea en cualquier material del hospital. por ejemplo. Profesor, Por ejemplo, los materiales quirúrgicos, cuando hacemos la limpieza, es que Ya, y en posta. queremos En posta. eliminar En microorganismos. posta. En las postas serían por ejemplo, cuando hacemos la vacuna, limpiamos el sitio de la piel. Ya, ahí está. A eso es lo que yo quiero que me digan. Una Limpiar con técnica el alcohol. aséptica es la limpieza de la piel. No es necesario que sea de sala de operaciones, no. En una posta no tenemos sala de operaciones. En una posta no tenemos centro supply. En una posta no tenemos, ¿cómo se llama? Sala de parto, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ser. Anticontra, pero asepsia. La dar gel técnica antimicrobiano. Sí, asepsia quiere decir libre de microbios, sí, pero yo les pido que ustedes me den con sus propias palabras, porque ustedes cuando estén en una posta van a tener que hablar eso ante el público. No, la técnica aséptica una técnica que se utiliza para evitar que los microorganismos se exacerben, que no sé qué, que no sé qué, van a estar diciendo así. Y entonces la gente va a decir, cayéndose la baba, la gente, ay, ¿cuánto sabe esta señorita? Pero no sé qué quiere decir eso. Simplemente una técnica séptica es una técnica limpia, que es lo que dijo la compañera, ¿quién dijo? Noemí, creo. Sí, profesora. Noemí. Que esa es una técnica limpia, ¿no? Es la limpieza ¿de quién? La limpieza de la piel en este caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Es importante, sobre todo, nosotros ya, ahorita ustedes lo pueden leer, ¿no? Como una de las compañeras también me ha leído, al toque nomás me ha leído lo que es, pero no, yo lo que quiero que ustedes me digan qué es técnica aséptica. Es una técnica de limpieza en la cual, ya, ahí ya después de la técnica de limpieza ya sabemos que sí es para librar los microorganismos, para que no pululen los estos, ¿no? Claro, que no se libran todos los microorganismos, porque los poros, los esporulados, los hongos, la micosis, todo eso, tienen que ser clavados, ¿no? O sea, un autoclave para poder decir que es estéril. Pero una cosa, acuérdense, una cosa es estéril, que es en sala de operaciones, y una cosa es sepsis, una septicemia o una asepsia, ¿no? Es diferente, son completamente diferentes, ¿ya? Bueno, ahí teníamos, entonces ya un poquitito hemos hablado al menos, en la que estamos hablando de estas negligencias, ¿no? Más frecuentes, ¿no? El otro era el fallo al redactar un informe o redactarlo incompletamente, ¿no? Incompleto. Fallo en la monitorización de la situación del cliente o fallo en la notificación de un médico de un cambio significativo del estado de un cliente. Entonces, miren ustedes, notificación, o sea, negligencia es, miren esta última que estamos viendo, fallo en la notificación de un médico de un cambio significativo en el estado de un cliente. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes son los médicos que están ahí en shock trauma, ya estamos hablando de un hospital, están escribiendo su historia clínica, y viene la señorita técnica y le dice, doctor, parece que el paciente tiene frío. Así, sí. Póngale una mantita, el médico le va a decir, póngale una mantita encima de él para que le entre calorcito. Ah, ya, doctorcito, pojo, le pone la mantita. Miren ustedes eso y miren ustedes lo otro. ¿Ah? Doctor,
ustedes como técnicas de enfermería, ustedes ya saben qué es una, una hipoxia, ¿no? Una hipoxia en donde se da la coloración azul en la boca. ¿Cómo se llama esa coloración azul? Gnosis. Cianosis. En cambio, si ustedes van y son objetivas, ¿no? Si ustedes están mirando al paciente y lo están viendo con esa cianosis peribucal, y el paciente está como tiritando y con cianosis peribucal, y ustedes van donde el médico y le dice, doctor, el paciente está con una cianosis peribucal. Ustedes no van a ver ni a la hora que el médico se ha parado, rápido se para el paciente porque está haciendo una insuficiencia respiratoria. ¿Se dan cuenta de esos dos detalles? Y esa es una de las negligencias más frecuentes, el que no se notifica a un médico de un cambio significativo en el estado de un cliente. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo, me parece que tiene frío este paciente porque está moradito en la boca y porque está tiritando de frío, entonces, doctor, el paciente creo que tiene frío. ¿Por qué? Porque está tiritando y no. Ya, ponle una mantita. Ya, ponle mantita y el paciente se muere. ¿Se dan cuenta? En cambio, si ustedes son más objetivas quiere decir que lo que están mirando, doctor, el paciente está sudando frío y está con una cianosis peribucal. O, bueno, ya, si ustedes no saben qué es una cianosis peribucal, está todo morado su boca. Entonces el médico le va a faltar patitas para ver al paciente por qué está en ese trance. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia entre decir una cianosis peribucal y la diferencia entre decir está con frío? Yo creo que está con frío. No, ustedes tienen que ser objetivas. Chicas, tienen que ser objetivos. La objetividad es lo mejor que puede haber en los técnicos de enfermería. Porque a nosotros nos da lo que ustedes están mirando. No nos da lo que ustedes piensan que es. No, ustedes lo que nos están mirando. Y por eso muchos pacientes se mueren también. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces entramos a la responsabilidad de enfermería en las indicaciones médicas verbal, telefónica y escritas. Bueno, cuando un médico da unas indicaciones, generalmente es la decisión terapéutica que yo como médico, ¿no? Le hago por mi criterio clínico y por el criterio sintomatológico del paciente, ¿no? Y eso lo respaldo vía escrita, ¿verdad? Yo lo escribo y se lo mando a ustedes para que ustedes deben ser acatados por el resto del equipo de salud. Por desgracia es así. El médico es la cumbre de todas las profesiones de salud en la cual es el que ordena una prescripción médica. No es ni la enfermera, ni la técnica, ni el odontólogo en su rama, ¿no? Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, hemos ido con un grupo de médicos, técnicos, enfermeras, odontólogos de la Católica, hemos ido a los sitios más lejanos a dar atención, ¿no? Entonces yo también daba. Y me acuerdo que iban 3, 4 odontólogos, ¿no? Y me acuerdo que uno de los odontólogos le puso una inyección de un anestésico a una paciente y la paciente se chocó. Entonces, cuando se chocó el paciente, entonces el odontólogo comenzó a gritar como loco, ¿no? ¡Llamen a un médico! ¡Llamen a un médico! ¡Llamen a un médico! Pues no sabía qué hacer. Me acuerdo que yo estaba en 2, 3 pabellones a un lado de donde estábamos en un colegio, y me llamaban, Reinaldo, un favorcito, un pacientito que se ha chocado de odontología. Parece que ya habían avisado al cirujano que estaba más cerca de ellos, parece que habían avisado a otro médico que estaba más cerca, pero como yo salí disparado más rápido que ellos, llegué yo antes que ellos, ¿no? Entonces ¿qué había sido? Que la paciente estaba haciendo insuficiencia respiratoria, él había chocado el anestésico, ¿no?
Entonces ya le di las medidas, le hicimos poner vía, toda esa cosa, y el paciente mejoró, ¿no? Mejoró. Entonces, estas indicaciones comprenden de decisiones terapéuticas sencillas. O sea, una cosa es, como le digo, ¿no? El odontólogo también tiene función final. Función final quiere decir que él da indicaciones terapéuticas, pero por encima de él, un paciente se choca, inmediatamente llama a un médico, ¿se dan cuenta? Llama a un médico. Entonces, dentro de las limitaciones del odontólogo también está limitado, ¿no? Tan igual que están limitadas las enfermeras, tan igual que están limitadas las técnicas, tan igual que el único que tiene amplitud de criterio de decisión terapéutica es el profesional médico, ¿ya? Entonces, pero estas decisiones que pueden ser simples, sencillas, como baño de cama, medición de constantes vitales, o sea, presión arterial, temperatura, ¿no? Respiración y todas esas cosas, hasta las más complejas, ¿ya? Como es la administración de medicamentos. Todo eso, las indicaciones médicas deben ser respaldadas por notas escritas. Cuando es una de las tareas más complejas en el campo laboral del profesional de enfermería y de alguna manera vaya a demandar más atención y más responsabilidad de parte del profesional, ya que si nosotros lo hacemos mal y el paciente es de eso que nosotros llamamos pendenciero quiere decir eso que de todo quieren hacer problemas, ¿ya? Entonces, ya que una mala práctica, una mala praxis que se llama, desencadenaría daños irreversibles, incluso la muerte del usuario, entonces nosotros tenemos que tener de una manera más, más detallada, con mayor atención, con mayor responsabilidad sobre lo que nosotros vamos a realizar a ese paciente. Muchas enfermeras, muchas técnicas de enfermería basan su criterio en una experiencia personal, igual que el médico, ¿no? Y sus conocimientos científicos. Pero podría considerar que una indicación requiere ser revisada nuevamente por el profesional de la medicina antes de ser ejecutada. ¿Sí? El médico debe revisarlo, si es que realmente, porque a veces las enfermeras, la técnica de enfermería, doctor, le he puesto tal cosa porque presentaba tal cosa, ¿no? Sí está bien, sí o no está bien, ¿no? Pero siempre tiene que estar respaldado por un profesional médico en este caso. Pero generalmente, si el médico está consciente de su responsabilidad y una enfermera a uno le sugiere algunas cosas, yo voy a considerar ese punto. Yo no soy de las personas, de los médicos cerrados, con mirada tubular. ¿Ustedes saben quién tiene mirada tubular? ¿Qué animal tiene mirada tubular? No. No saben. Cuando han visto siquiera por la película La carrera de caballos, ¿no? No. Ya, en la carrera de caballos, a los caballos le ponen unos visores a los costaditos, así, ¿ya? De tal forma que a eso se llama mirada tubular, porque vas a mirar solamente el redondo donde está tu esto. Entonces, hay gente que tiene esa mirada tubular, que esto es así, 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 y punto, no es más, ¿no? A esto me hace acordar que en Apla había un médico, Serums, y el médico Serums siempre comenzó a mandar a todo el mundo a Arequipa por neumonía, eso ya estoy hablando más o menos 10 años atrás. Neumonía, hasta que me llamaron por teléfono los médicos de Arequipa. Doctor Reinaldo, sí, ¿usted es el director? Sí, yo soy el director. Un gran servicio. ¿Quién es el doctor José? No me acuerdo cómo se llama, José, que era el médico. Ah, sí, me hicieron, le digo. Ya, un gran servicio. Está mandando pura bronquitis. Ah, sí, le digo, sí, pura bronquitis. Nos ha mandado entre 2 días 7 bronquitis. Y a las 7 bronquitis le hemos dado tratamiento oral y ya se han ido a su casa. Ah, ya, perfecto. Al tercer día agarra el doctor José, que me acuerdo José que era, no me acuerdo su apellido. Doctor, me dice, sí, voy a mandar otro... Ah, no, le dije, doctor, cuando mande usted a una neumonía a Arequipa, me avisa. Ya, doctor. Llegó un chotito de la municipalidad, mal, con fiebre, ¿no?
Y doctor, voy a mandar una neumonía a Arequipa. Así, doctor, a ver, permita, yo voy a revisarlo. Fui, la revisé y no tenía ni un criterio de neumonía. El otro, como lo había visto en mal estado general, lo había visto así cabizbajo, no respondía mucho, porque estaba con fiebre, todas esas cosas, en mal estado general, entonces dijo, otra neumonía y lo que estaba mandando al equipo. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, doctor? Esto no es neumonía, parece una bronquitis. Sí, doctor, pero le he puesto penicilina y no, ya. ¿No le ha puesto usted clindamicina? No, doctor, póngale clindamicina con dexametasona. Sí, doctor, usted cree, pero hasta mañana, sí, póngale nomás. Bajo mi criterio y bajo mi responsabilidad. Ya, doctor, le puso. Al día siguiente yo me había olvidado y cuando llego yo al seguro, allá, veo a un chatito cantando, ¿no? Unos pasillos que estaba cantando. Entonces lo reconocí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, doctor. ¿Qué ha pasado? Que usted, mire, me he puesto el inyectable y estoy feliz de la vida. Ah, sí, le digo. Sí. Entonces, para esto me llega el doctor José, que era el Serums, y me dice, doctorcito, ya gracias, sí, realmente ha salido con esto. Y miren, con el primer inyectable ya está mucho mejor. Ah, ¿era del paciente de ayer? Sí, sí, le digo. Ah, ya recién lo reconocí ahí, que estaba cantando y cantando de pasillos. Entonces, desde ese momento, el doctor José, que era Serums, comenzó a ponerle a todo el mundo ahora, ¿cómo se llama? Clindamicina. A todo el mundo, todo que vendía, clindamicina. Entonces no es así, ¿no? El criterio médico, por eso que a los médicos nos enseñan qué medicamentos es para un gran positivo, para un gran negativo, para un anaerobio, para un agente beta-lactámico. No, todas esas cosas nos enseñan a nosotros como una cosa global, grande, y nosotros poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Vamos considerando bajo una responsabilidad de atención antibacteriana, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ustedes conocen acá un colega médico también que todo lo ve, ¿cómo se llama? Ceftriaxona. Todo lo veía Ceftriaxona. Dolor de uña, Ceftriaxona. Dolor de muela, Ceftriaxona. Dolor de pelo, Ceftriaxona. Dolor de esto, Ceftriaxona. Todo era Ceftriaxona, doctor. Todo era Ceftriaxona. El doctor Ceftriaxona comenzaron a decir. Pero ahora, con esto del COVID, ya a nadie le hacía nada a esa persona, entonces estaba muy preocupado el hombre y comenzó a utilizar la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico fuerte, que solamente lo utilizamos a nivel hospitalario, porque tiene un rango de toxicidad muy bajito. O sea, si yo me paso la dosis, el paciente puede tener una toxicidad brava. Y entonces comenzó a darle a todo el mundo vancomicina. Compró 10 cajas, 20 cajas de 300 cada caja, ¿no? Y a todo el mundo, dolor de uña, vancomicina, dolor de muela, vancomicina, dolor de pelo, vancomicina, dolor de nalga, vancomicina, a todos vancomicina, ¿no? Hasta que se gaste su medicamento. No es así, chicos, no es así. Al menos nosotros tenemos esa oportunidad de saber discernir en lo que no tiene que ser una mirada tubular. Esa es la mirada tubular. Yo ahí nomás veo y no puedo hacer más. Ya no tengo otro criterio médico, no tengo otro criterio, solamente la que yo veo. Yo veo que el paciente, yo veo que la persona se tiene que curar con esto y se tiene que curar con esto, como a la mala, ¿no? Si se tiene que curar, acuérdense ustedes, hay un producto que se llama Ceftriaxona, pero ese es el nombre genérico. Y el nombre comercial de este Ceftriaxona se llama Cefalogen, Betasporina, el otro es Rosefin, entre otras, ¿no? Entre otras más. Bueno, al doctor le llevaron, a este doctor que estábamos hablando, le llevaron a un paciente, a una señora que tenía problemas respiratorios y le comenzó a dar cefalogen, ¿no? Y después de una semana que le había dado con dexametasona, no curaba y entonces los familiares le decían, doctor, ¿sabe qué? Mi mamá no cura. Y comenzó a darle ya no cefalogen, sino betasporina.
Y betasporina era lo mismo que el cefalogen, sino con diferente nombre. Y comenzó a darle 5 días más. Doctor, sigue peor mi mami, sigue peor. Ay, ay, ya, vamos a cambiar de receta. ¡Pum! Entonces ya no le dio cefalogen ni betasporina. Ahora comenzó a darle Rosefin, que Rosefin era lo mismo. Ceftriaxona como el cefalogen y como la betasporina. Fíjense ustedes, no hay criterio médico ahí, no hay un criterio, ¿no? Si yo le estoy dando 5 o 6 días de ceftriaxona, así cambie de nombre, no voy a poder hacer nada, ¿no? No voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces, esos casos, y bueno, a este doctor como que lo justifico porque creo que no trabaja con historia clínica. Entonces, si no trabaja con historia clínica, pensará que le ha puesto otras cosas y no sabe que ya le puso ya la ceftriaxona, ¿no? Llámese cefalogen. Entonces, ¿qué medicamento le habré dado? Entonces le voy a dar betasporina. Después de la semana viene, ¿qué medicamento le habré dado? Ah, le voy a dar Rosefin. Y los tres son al final es lo mismo. Entonces, en esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, si el médico, yo hago caso omiso a la advertencia de la enfermera o a la técnica de enfermería que en algún momento me dijo, entonces ustedes como les decía, van a dejar constancia escrita de su observación y cumplir la orden emitida, o pueden negarse al cumplimiento de estas, escribiendo su razón en la hoja correspondiente, por lo cual ustedes están negando. Ya, pero figúrense ustedes, al negarse, ustedes deben disponer porque se van a enfrentar a consecuencias de tal decisión, porque el médico las va a poner como que no han hecho caso a una orden directa, ¿no? Orden directa. Pero si ustedes tienen conocimiento bien de ese medicamento, no tienen por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque al final él es el que le van a acusar de todo, ¿no? Le van a acusar de todo. Entonces, Su micro está apagado, doctor. entonces ustedes, al darse cuenta de una actuación que ustedes le pueden decir a ustedes como desacato a la autoridad superior, si ustedes están capacitados, si ustedes están en conocimiento pleno, en plena competencia, ¿no? Una competencia capacitada para su justificación, no hay ningún problema. Más allá del aspecto moral o de la competencia, hay un aspecto jurídico, hay un aspecto legal. Entonces, todo profesional debe verse obligado por la justicia a explicar la validez de sus decisiones y esas decisiones tomadas en el curso de su desempeño profesional. Pero eso solamente ustedes lo van a adquirir con el tiempo, con la experiencia, ¿no? Y con el conocimiento. Esas son las cosas que ustedes van a tener en cuenta. Entonces, este proceso de administración de los medicamentos es una actividad, ¿no? Que depende bastante y que lo realiza la enfermería, ¿no? La intervención que ustedes tengan en el desarrollo de este procedimiento es de vital importancia, porque es tanto moral, ético como jurídico determinantemente para la atención de los pacientes. Entonces ustedes tienen que, por ética, poner al paciente. Hay gente que no pone los medicamentos al paciente y eso no está bien éticamente, ¿no? Y jurídicamente tampoco, ¿no?
El correcto desarrollo va a significar que se asegure la calidad de los cuidados de los pacientes. Allá en Estados Unidos se veía una paciente, a una enfermera, una técnica, que pasaba a través de los pacientes, por su cama de los pacientes, y ella hacía como que le ponía los inyectables, pero no le ponía inyectables, se los guardaba y le ponía solamente agua destilada. ¿Y por qué se lo guardaba? Porque esta paciente tenía en su casa un niño que tenía esas enfermedades infecciosas y ella se la guardaba para poner a su hijo, generalmente, ¿no? Porque en farmacia, así nomás, no, en Estados Unidos no venden nomás los productos, así nomás. Entonces, al no vender los productos así nomás, era imposible que haya ella pueda conseguir esos medicamentos. Entonces, si nosotros hablamos de una intervención en el desarrollo de este procedimiento que es importante para su correcto desarrollo, entonces nosotros debemos asegurarnos la calidad del cuidado de los pacientes. Es importantísimo. Una de las principales funciones del personal de enfermería es la administración de medicamentos, como habíamos dicho. Es dada la responsabilidad y la frecuencia con que se realiza, es una actividad que siempre va a enfrentar un riesgo legal permanente, no relacionado con los errores en la práctica. Otro ejemplo, por ejemplo, una chica, una técnica venía de Aplau para aquí, para Pedregal, la chica se iba a Camaná y el caballero se iba a Arequipa. Entonces, el caballero le dice, señorita, usted que es de salud, ¿no me puede dar algo? Porque se me ha subido la presión, se me sube la presión. Como el caballero sentía dolor de cabeza, ¿no? Entonces, sentía que la presión se le había subido. Y la señora, que tenía un captopril debajo, en su maletín, ¿no? En su cartera, tómese esto, le dice. Entonces, le da. Y el paciente, ¡ploj!, se chocó. Se chocó. Entonces, justo ya los dos caminaban, los dos se iban a caminar. Entonces la señora desesperada, ¿no? La técnica desesperada, la lleva pues ¿cómo se llama? Al hospital de Camaná, ¿no? Y ahí se ganó pues la recriminación de los médicos, ¿no? Porque ella no era quien para dar medicamentos así nomás a una paciente. Entonces, no corramos ese riesgo, ¿ya? No corramos ese riesgo. En lo que se refiere a las órdenes médicas, generalmente es emitido por un especialista, por un médico, ¿no? Por el médico de turno. Pero cuando es un residente, ¿no? Tiene que ser siempre ratificado por el médico tratante. Estamos hablando en un hospital, ¿no? Generalmente dentro del turno, 12 horas, ya, generalmente. Entonces, pero hay muchas veces que la enfermera, el médico le dice, señorita, por favor, usted póngale tal medicamento vía telefónica, ¿no? Esta debería escribirla en tinta roja en las órdenes médicas en una forma de que todo el mundo se dé cuenta que es una orden médica por teléfono, ¿ya? Orden telefónica del doctor y la hora, ¿no? Y el nombre y apellido de cada uno de nosotros, ¿no? Esta orden médica deberá ser ratificada, o sea, deben ratificarlo el médico tratante máximo a las 12 horas. ¿Ya? Las órdenes verbales solamente se ejecutarán inmediatamente y bajo la supervisión del médico que le imparte. Traten de que las órdenes verbales no sean de otro sitio, ¿no? Entonces, oye, que le pongan tal cosa. Viene, oye, dice el doctor que le pongan tal cosa. Oye, dice el doctor que le pongan tal cosa. El paciente se muere, yo acaso he dicho. El médico va a decir, yo nunca he dicho. Una de las técnicas, la enfermera, no, yo tampoco he dicho. No, todo el mundo se va a lavar las manos. Y por lo tanto, las órdenes médicas
deben llevarlas, sobre todo verbales, tienen que ser en presencia del médico que las imparte. Las órdenes médicas de medicamentos de control legal, o sea, los tóxicos, los que pueden provocar, que son drogas, deben ser escritas en forma individual y firmadas por el médico tratante o el especialista de turno, incluyendo el número del registro médico. Eso es importantísimo, es importantísimo. Ahora, otra de las cosas que ustedes deben saber es que quien carga, dispara. ¿Qué quiere decir eso? Que quien carga, dispara. Si yo cargo un medicamento, yo tengo que poner ese medicamento. Yo no me puedo dar el lujo de cargar el medicamento. ¡Ay, ponle este medicamento a fulanito, a fulanito, a fulanito! No, traten de que no haya eso. Apréndanselo bien, bien metidito. Si ustedes cargan un medicamento, ese medicamento ustedes mismos lo ponen. Si otra persona carga ese medicamento, ustedes no tienen por qué ponerle. No tienen por qué ponerle. Legalmente a ustedes les corresponde no ponerle. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Dice que las órdenes médicas de medicamento de control legal son las que tienen que ser bien escritas. Se incluye el registro médico y el de la especialidad, ¿no? Si nosotros queremos controlar y dar una seguridad en el manejo de medicamentos, este tiene como objetivo la máxima calidad asistencial. Es lo que siempre queremos, ¿no? Que haya una máxima calidad asistencial, pero con una muy buena seguridad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de seguridad, ¿qué implica esto? No solamente ausencia de errores, no solamente ausencia de errores de la seguridad, sino una actitud positiva, previsora en la reducción de efectos adversos, según los conocimientos que tenemos hasta ese momento, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Por lo tanto, ese término de seguridad implica eso. No solamente evitar errores, sino que haya una reducción de los efectos adversos de acuerdo al conocimiento que tenemos en ese momento. Miren ustedes la medida general de seguridad y control. La sexta es conservar los medicamentos en envase original. La séptima es ver el término de ese medicamento de la caducidad. El octavo es aplicar reglas de oro, los 5 correctos, acuérdense ustedes los 5 correctos. A la hora ¿cómo se llama? Del examen, voy a poner una pregunta de los 5 correctos, ¿ya? Una pregunta de los 5 correctos que sería, por ejemplo, paciente correcto, medicamento correcto, lugar correcto, por ejemplo, hora correcta, vía correcta. ¿Cuál es lo que no cuadra ahí como 5 correctos? ¿Cuál es? Local correcto. ¿Cuál? Local. Local correcto, localidad correcta. Es vía en vez. Vía correcta, exactamente. De esa forma, voy a tomar algunas, ¿no? Como para que ustedes saben cuáles son los 5 correctos o no saben los 5 correctos, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lo sepan. Que esto lo tengan, para su aspecto legal, lo tengan siempre. Paciente, medicamento, dosis, hora y vía. ¿Ya? Otra de las medidas generales es verificar que las diluciones o las fracciones sean correctas, ¿no? Yo tengo hacer sobre todo, a ustedes les han enseñado las diluciones, por lo menos. Todavía no. No, recién pero le van a enseñar, ¿no? Eso se hace en regla 3 simple, ¿no? En regla 3 simple, ¿ya? Si nos alcanza un poco de tiempo y esto podemos hacer algunas prácticas de eso, ¿ya? Entonces, administra los medicamentos por indicación médica escrita, ¿no? Esa es la otra de las medidas generales de seguridad y control. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre ellos, ¿ya? Entonces, la medida general de seguridad, al capacitar al personal encargado de administrar medicamentos, nosotros debemos diseñar intervenciones educativas
para que el equipo multidisciplinario, el equipo de enfermeras, técnicos, médicos, patólogos, todo eso, incluyan sobre todo el tema de farmacovigilancia, ¿no? Farmacovigilancia. Acuérdense que farmacovigilancia nos indica, nos provee de que hay medicamentos que tienen alta toxicidad o baja toxicidad, que tienen su fecha de caducidad, que están activas o que ya pasó la caducidad, ¿no? Todas esas cosas son una farmacovigilancia. Revisar de manera periódica las causas y soluciones para evitar nuevos errores, ¿no? Ante la presencia de reacciones adversas, ¿qué haríamos? ¿Qué nos dice las normas, ¿no? Nosotros tenemos que observar signos y síntomas como hipocalemia, debilidad muscular. La hipocalemia hipo es bajo, calemia es calcio en sangre, ¿no? Hipocalemia. Debilidad muscular, irregularidades cardíacas. Entonces, cuando hay una arritmia cardíaca, nosotros le hemos puesto y nosotros vemos con el estetoscopio y hay una arritmia cardíaca en la que se refiere al sonido cardíaco como tum, 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 tum. Y ahí comienza, nosotros le vamos poniendo y comienza pum, tum, pum, 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 ¿no? Es una completamente arrítmico. Entonces, nosotros tenemos que ver esa sintomatología. Bueno, lo demás ya es monitorizaciones y que estamos en un hospital, esto sobre todo en un hospital, ¿no? Y confirmar la permeabilidad absoluta de la vena, una vena permeable, una buena vía permeable por la que se va a administrar medicamentos como el sodio, potasio, todo lo que haya, ¿no? Y que la extravasación puede ocasionar necrosis, sobre todo el potasio. Si el potasio va a una zona en la que del tejido se puede ocasionar muerte de ese tejido, muerte. Práctica profesional y responsabilidad. El objetivo esencial de toda actividad profesional de enfermería se centra en una práctica de ética, de autonomía y de competencia. ¿A qué se refiere eso? Nosotros queremos que el paciente tenga una seguridad en la administración, una seguridad en su metabolismo y una seguridad en su eliminación del medicamento. Por lo tanto, la práctica de enfermería... Ya, papi, ahorita vengo. Voy a recoger las chiquitas. Entonces, no, la nos van a práctica de esperar aquí enfermería... para que nos lleves. Tu audio, Gladys, tu audio. A ver, dígale a su compañera, por favor, de que apague. Ya apagó, ¿no? Entonces estábamos hablando de la ética, autonomía y competencia, ¿no? Esta práctica profesional es una actividad humana, como toda práctica, ¿no? Y está limitada, o sea, los seres humanos lo limitamos en lo que se refiere a nuestro conocimiento. Está limitado a nuestro conocimiento. Está limitado a la condición humana, ¿no? Sabemos que la condición humana está expuesta a eventos que pueden resultar adversos, ¿ya? Nosotros siempre que administremos, siempre tenemos que tener ese cuidado, aunque sea un diclofenaco. Hay mucha gente que es alérgico al diclofenaco y comienza a hincharse, o a tener prurito, o a tener lesiones dérmicas, ¿no? Y así como tienen las lesiones dérmicas en la piel, puede tener lesiones dérmicas dentro de la piel, que también es piel, pero es por dentro, que es mucosa, que también es piel. La diferencia entre la piel de la mucosa y la piel de la piel es que esta piel tiene córnea
tiene una estructura de córnea dura, en cambio la de acá no tiene, y se nota las venitas, todo a través de esa piel translúcida, ¿no? Entonces, como la profesión de enfermera, como cualquier otra, tiene que tener criterios éticos y criterios legales, ¿no? Entonces, que limiten este actuar, ¿no? Van a reglamentar el ejercicio de la profesión. Miren ustedes, acá vamos a ver unas cositas un poco fuertes, pero que les van a ayudar a ustedes, ¿no? Actualmente, en todo lo que se refiere a salud, en lo que se refiere a medicina, enfermería, técnica de enfermería, todo, estamos en un proceso de cambios, ¿no? Queremos nuevas competencias. Queremos, por ejemplo, las prescripciones, las enfermeras quieren, ellas quieren prescribir, las técnicas quieren poner su tópico, quieren poner su farmacia, ¿no? Propia, ¿no? Entonces, todas esas son nuevas competencias, ¿ya? Son nuevas competencias. Entonces, la tendencia a la judicialización de las actuaciones de los profesionales de la sanidad, de sanidad o de salud, están aumentando, es un aumento, un incremento de las reclamaciones judiciales por mala praxis. Entonces, actualmente, como les decía yo, actualmente no se ve mucho en nuestros medios, pero en otros medios como México, por ejemplo, se está aumentando estos por mala praxis, ¿no? Entonces están aumentando todos los procesos judiciales por mala praxis. La mala praxis puede ser por error, por negligencia, por impericia, porque no ha sabido hacerlo, por falta de cuidados asistenciales, por falta de información o consentimiento, porque estamos omitiendo el deber de socorro, por la violación del secreto médico, porque nos estamos introduciendo en otras profesiones, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, donde se dan el mayor número de denuncias por imprudencia de profesionales de salud, ahí el médico, así fácilmente, ustedes van a ¿cómo se llama?, a Estados Unidos, y ahí no van a encontrar así nomás que alguien en una farmacia les vendan los productos, ¿no? Todo es allá con receta médica, si no, no hay producto. Fíjense ustedes si nosotros tengamos eso acá, ¿y por qué? ¿Por qué allá en Estados Unidos es así? Porque en Estados Unidos esto sí se judicializa, la mala praxis. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a hechos muy exagerados. Si yo necesito, por ejemplo, que me corten el cabello, hasta la oreja, ¿no? Hasta la parte de la oreja, y me cortan más, yo denuncio a esa persona por impericia, porque no me ha cortado cuando yo quería. Si yo me equivoqué, como se equivocan acá mucha gente, ¿no? Yo a la farmacia voy y me tienen que dar prednisona, y en vez de dar prednisona, me han dado levotiroxina, por ejemplo, ¿ya? Y me han dado 30 levotiroxinas, entonces yo voy y denuncio a esa persona, porque me está dando levotiroxina en vez de darme paracetamol. Entonces, toda esa cobertura de la responsabilidad profesional en Estados Unidos tiene seguro. Si yo me equivoco, el seguro se la ve. Y si yo tengo que pagar porque en vez de ponerle la nariz de chino, le pongo nariz de negro, con una nariz así grande, me equivoqué, ¿no?, en hacer la cirugía. O en su efecto, como ha ocurrido aquí en Lima, ¿no? Que en vez de cortar la pierna izquierda, he cortado la pierna buena, que es la derecha, ¿no? Entonces, ya me equivoqué, entonces yo tengo mi seguro. Y si el abogado va a denunciarnos por 100.000 soles, por ejemplo, mi seguro le paga. Yo no tengo nada que ver. Sale el proceso judicial, todo, y me declaran por mala praxis. Listo, pero yo no tengo por qué preocuparme, porque mi seguro paga. Pero eso es en Estados Unidos, acá no. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y para esto, ¿de dónde salen las correas? Del mismo cuero. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí, por una mala praxis que yo haga,
me van a cobrar $100.000, yo tengo que pagar al seguro. Y al seguro yo le pago $500 mensuales. ¿Y de dónde sale esa plata? Del paciente. Allá yo no te voy a cobrar 30 soles, que sería $10. Allá te cobro $500 la consulta médica. $500. Y con los $500 por paciente, yo, o $200, o $300, $400, o $500 por paciente, yo ya puedo pagar mi seguro. Que es el que, si yo hago algo malo, yo estoy con la tranquilidad de que me juzgan todo lo que quieran, pero eso va a estar indemnizado, ¿no? Eso va a estar. Entonces, es fundamental para todos nosotros conocer y proteger nuestra responsabilidad, tanto la responsabilidad civil como responsabilidad penal. Y hay que llevar a cabo este ejercicio profesional con mayor seguridad, ¿ya? Con mayor seguridad. Para prevenir el incremento de denuncias nos informan y por lo tanto la cantidad exorbitante de dinero que uno puede invertir en juicios e indemnizaciones, además de la buena relación profesional sanitaria con el paciente, debe reforzarse sobre todo el conocimiento por parte del profesional de enfermería de las normas legales que rigen su profesión, ¿no? Es cierto que en general el personal de salud, en este caso de enfermería, no se preocupa por aspectos normativos, generalmente no, ni el médico tampoco, menos el técnico, ¿no? Técnico. Entonces, solo se van a preocupar cuando ya haya una experiencia personal o esté alguien que esté inmiscuido en ese círculo, ¿no? Ahí recién uno va a poner recién los puntos sobre las i y va a preocuparse, ¿no? Entonces, es entonces cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que la trascendencia de conocer algunos aspectos legales en nuestro ejercicio de profesión es importante, ¿no? Entonces, ustedes saben, en la prensa nada salen, ¿no? Por lo menos en otros países, ahora en el nuestro no todavía, que se procedió, se hizo contra un profesional sanitario por mala praxis o por negligencia, ¿no? Es negligencia porque mi hijo entró caminando y murió y sale con los pies por delante, ¿no? Entonces, en lo que además de las penas correspondientes, se pide por el Ministerio Fiscal o por las respectivas acusaciones particulares, ¿no? Entonces, esa es la indemnización que nosotros tenemos que pagar, pero que por ahora todavía en nuestro país todavía no hay mucho. Hay, pero todavía no hay mucho. Pero va a llegar un momento en que nosotros que estudiamos para sanitario, como trabajamos con seres humanos, vamos a tener que estar pendientes de esas acusaciones que nos puedan dar. ¿Cuál es la problemática actual? Algunos despachos de abogados parecen, ¿no? Como les decía, que en el Goyeneche están ahí metidos ahí, ¿no? Buscando posibles clientes entre los pacientes, ¿no? Una de las fuentes de ingreso para el abogado o los procuradores, que son peritos profesionales, compañías aseguradoras y todas esas cosas, y para los perjudicados o por sus familiares. Entonces resulta un modo fácil, ¿no? ¿Qué se llama? Para corregir esos problemas económicos que podamos tener en mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya se murió mi papito, lo mataron en el hospital, pero en esta no me voy tranquilo, hasta no sacar una buena economía de ahí, ¿no? Entonces ya los problemas económicos para muchas personas tienen un modo fácil ¿cómo se llama?, de asegurarlo, ¿no? Entonces, el personal de salud, llámese enfermería, tiene que acudir a los tribunales, ya sea por una mala praxis o por un motivo de agresión, ¿no? Puede sufrir lo que se denomina pena de banquillo, ¿no? Para el querellado. Entonces, ustedes saben que la querella es una situación en el Poder Judicial en donde una persona habla, la otra contesta, la otra habla, la otra contesta y así, ¿no? Así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener para nuestra profesión? Conocimiento. El código deontológico, el deber y la responsabilidad de mantener actualizados sus conocimientos científicos y perfeccionar su capacidad profesional. Actualizados los conocimientos. Hay que actualizar esos conocimientos. La habilidad
la persona que está en salud debe tener la pericia suficiente, no impericia, sino pericia suficiente para llevar a cabo de forma adecuada la aplicación de conocimientos, ¿no? La habilidad y capacidad para el desarrollo de la profesión, la cualidad del profesional, ¿no? Que puede estar restringida o anulada, bien de manera transitoria o permanente, ¿no? Que puede ser por la embriaguez, cansancio, presencia de enfermedades invalidantes, temblor de manos, etc. Y los medios técnicos, toda persona sanitaria o que esté trabajando en salud debe disponer de aquel material que le sea el menos imprescindible, ¿no? Para llevar a cabo su función con eficacia y seguridad para los enfermos. ¿Ya? Él debe tener en buena cuenta material que sea bueno para atender al paciente. La obligación que se encuentre en adecuado funcionamiento, o sea, todo el material que vamos a utilizar debe estar en buen funcionamiento, debiendo revisarlo o mantener en condiciones de no originar accidentes o errores en la lectura. Esos son los medios técnicos dentro de las habilidades y el conocimiento. Entonces, al final, ¿qué significa responsabilidad? Cumplir los deberes y obligaciones asumidos o asignados, ¿no? Asumir las consecuencias y resultados de las acciones personales y asumir las consecuencias de los actos realizados por terceros. Si hay uno tercero que, como lo que le digo, el que carga dispara. Si otro me carga el medicamento y yo lo pongo el medicamento y le hace mal a esa persona, yo tengo que asumir la responsabilidad porque he actuado no como dice la norma, quien carga dispara, sino como no dice la norma, quien carga no dispara, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos constituidos de la responsabilidad profesional? Acción o omisión voluntaria o involuntaria, que se haya producido un resultado dañoso, que existe una relación de causalidad entre ambos elementos. Bueno, al final, ¿cuáles son los elementos de una responsabilidad? ¿No? Acción o omisión voluntaria o involuntaria. Entonces, es necesario, importantísimo, absolutamente necesario, que el enfermero incurra, ¿no?, en una conducta negligente. Acción e incluso omisión que se apartan de la lex artis. Es absolutamente necesario, ¿no?, que una persona incurra en esta conducta negligente. Entonces, no hay que tener una conducta negligente, es lo que dice, ¿no? No hay que tener una conducta negligente. La actuación profesional se ajusta a la práctica habitual, correcta y admitida por la comunidad científica en este momento histórico. Hay que tener en cuenta el conocimiento científico. Ojo, tener este conocimiento científico, saberlo, ¿no?, estudiarlo, aprenderlo. Y al final valorar las circunstancias del tiempo y lugar donde se realiza esa actuación de la enfermería, ¿no?, origen de la petición de responsabilidad. Con el fin de unificar criterios de profesión de enfermería, en últimos años se han puesto bastante guías, ¿no?, guías de prácticas o protocolos. Deben ser exigidos por igual a todos los casos y no existir variaciones sensibles en el protocolo de los diversos centros. O sea, en todos los centros deben tener un solo protocolo, ¿no? El protocolo de atención a paciente con diarrea, el protocolo de atención a paciente con cefalea, el protocolo de atención con paciente con neumonía, ¿no? Todos esos son protocolos, ¿no? ¿Hasta qué punto no constituyen los protocolos un riesgo de mayor responsabilidad sanitaria? Bueno, si nosotros nos juntamos, nos guiamos por los protocolos o que son pautas de actuación, no tenemos por qué tener problemas con la justicia. Nosotros aplicamos, pasó mal, y ya, mi protocolo es este, y listo, se termina el asunto. Entonces, también, si en la existencia de un daño no se puede reclamar ni por vía civil ni por vía penal, tiene que haber un daño para que la persona que a uno lo acusa, para la persona que a uno están diciéndole que tiene que, ha incurrido en materia de mala praxis, tiene que haber un daño físico o un daño material, ¿no? Entonces, el daño físico es la presencia de cualquier tipo de alteraciones patológicas del paciente,
¿no? Incluidos los problemas psicológicos, psiquiátricos. Y el daño material son gastos económicos que ha ocasionado la actuación del profesional, es decir, gastos de farmacia, hospitalización y lo que ha dejado de ingresar como consecuencia de no poder trabajar. Tiene que existir una relación directa entre lo que nosotros actuamos como profesionales y el resultado lesivo de la lesión. Mi actuación y la lesión, ¿ya? Entonces, las lesiones que presenta el paciente deben ser consecuencias directas de la acción. Eso es lo que debe tener, ¿ya? Si no hay daño, el derivado de la propia patología del paciente o de una evolución negativa posterior, no hay consecuencia directa. No hay consecuencia directa. Todas las resoluciones judiciales nos encontramos en términos como lex artis ad hoc o mala praxis. Lex artis ad hoc no es ni más ni menos que la forma correcta según la ciencia. Es la conducta exigible al profesional sanitario, es el actuar exigible conforme aconseja en cada momento el estado de la misma, por ciento, es cada día más, ¿no? Y la negligencia profesional, las negligencias profesionales, cuando hay una negligencia por acto de enfermería, cuando se da la actuación inequívoca negligente en el profesional sanitario, cuando los profesionales sanitarios dejan de aplicar y procurar todos los medios a su alcance para que el paciente se cure. Entonces, si nosotros tenemos una exigencia profesional que existe realmente, ya es cuando las personas no se ajustan a la lex artis, ¿no? Ley del arte se llama esto, ¿no? Ley del arte, es decir, las pautas de actuación exigible. Ley del arte. Y ya uno de los últimos slides que tenemos, ¿no? PPTs, la negligencia profesional se define como las pautas de actuación exigibles respecto de un acto de enfermería concreto. Entonces, los tribunales forzosamente tienen que acudir para dirimir estas cuestiones de pruebas periciales, ¿no? Acuérdense ustedes que el juez no es médico, no es abogado, pero tienen las pruebas periciales, tienen al fiscal y tienen los peritos. Los peritos son los que ayudan al juez, ¿no? Para definir si el actuar profesional, en caso concreto, se ha realizado dentro de las pautas de actuación normal o en su efecto ha habido un error, una omisión, ¿no? ¿Quién define previamente las normales incidencias que pueden dar en un caso concreto? Serán los jueces al final, ¿ya? Y esos jueces, como ya les había dicho, van a tener lo que tengan que hacer a posteriori del daño, ¿no? Entonces van a hacer que luego del daño van a valorar si hubo negligencia o no, y si se respetó la lex artis. Lex artis, que era ley del arte, ¿no? Ley del arte. Pero estos problemas legales, al final, ¿no? Al final de estos problemas legales, nosotros tenemos que asumir que se trata de cómo podemos nosotros presentarnos ante ellas, ¿no? Si nosotros al paciente le damos seguridad, si a nosotros al paciente le damos un buen trato, si al paciente le damos, no revelamos sus secretos, si al paciente nosotros nos negamos a atenderlos, ¿no? a un ciudadano, eso que uno se niega ya atrae conflictos, ya atrae anticuerpos, ya atrae anticuerpos, ¿no? Pero si nosotros damos seguridad, buen trato, una buena administración, entonces, por más que lo hagamos mal, el familiar o el paciente nos va a considerar, ya, nos va a considerar. Entonces, no tengamos ese problema de aspectos legales porque el paciente nos puede ayudar. Otro de las herramientas que ya les había dicho es la historia clínica, importantísimo, ¿no? Ahí se van a ver los criterios que vienen utilizando los tribunales para valorar la responsabilidad de los profesionales. El tribunal del juez te pone frente a él si que has hecho una mala praxis, pero quien te va a ayudar, quien te va a defender es tu herramienta de trabajo, que es la historia clínica.
Entonces, ahí en la historia clínica es importante registrar, escribir, hacer constar todos los pasos e intervenciones terapéuticas o cuidados que implican que se debe llevar a posibles implicaciones legales, ¿no? Entonces, el documento legal para la enfermería es la hoja de enfermería, ¿no? Para todo ser humano que esté trabajando de forma sanitaria, es su documento legal va a ser la historia clínica, ¿no? El documento legal. Y el uso de protocolos también es importantísimo porque son evaluados por las sociedades científicas o colegios profesionales. Hay que evitar la responsabilidad de profesionales. ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar esa responsabilidad? Siempre, como ya les había dicho, aplicar detallada y preferiblemente por escrito los riesgos y efectos secundarios al tratamiento al paciente. Trabajar por objetivos. Utilizar el consentimiento informado. El consentimiento informado es una hojita en donde el señor paciente, yo como técnico de enfermería, como enfermera, hago de su conocimiento que esta técnica es un poco mala, que le puede ocasionar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí o no, usted está consintiendo que se le dé el tratamiento, sí o no, ¿no? Eso, ¿no? Prestar atención segura y competente de acuerdo al estándar legal, practicar la asistencia de manera que salvaguarde los derechos del paciente y evitar la violación de los derechos del paciente. Trato cordial, afable y respetuoso con el paciente y sus familiares. Es importantísimo que hagamos eso de los familiares, porque si no, también los familiares nos van a llevar de encuentro, ¿ah? De encuentro. Como estaba hablando sobre los peritos también, los peritos suelen ser los que ilustran al juez sobre el cumplimiento de la ley del arte, ¿no? Ad hoc. ¿Ya? El deber de perito consiste en dar un juicio de valor con rigor científico al juez y darle al juez la manera como un medicamento ha podido actuar o como un medicamento ha podido hacer daño. Estos procedimientos seguidos contra las personas, los enfermeros, los matronos, los podólogos, tienen singular importancia en la prueba pericial. Esta prueba pericial es la base fundamental de la defensa, ¿no? Con profesionales de prestigio, lo cual ha sido determinante por la obtención de las sentencias absolutorias. O sea, que te puedan decir, no, usted no tiene la culpa, eso le cayó mal porque le tenía que caer mal, porque estaba sensible, había una hipersensibilidad de la paciente y le cayó mal y se murió. Entonces, usted no tiene ninguna culpa. Pero también puede ser al revés, que esta prueba pericial le vaya en contra del profesional, ¿no? Y lo cual van a tener su sentencia condenatoria. Bueno, por acá tenemos una regla de administración que se lo estoy dejando, ¿no? Las primeras, los 5 correctos son los que me interesan, después los demás no tanto, pero léanlo también y considérenlo, ¿ya? Importante. Y por último, reglas para administración de medicamentos, importantísimo, las reglas de oro. Hay que rotular el medicamento una vez preparado, con el nombre comercial, el nombre de la concentración, nombre del medicamento, la concentración, fecha, hora, medidas especiales de uso y almacenamiento. Cuando se tome la dosis en la jeringa, hay que rotular la jeringa, para que no pase como ocurrió a mí, ¿no? Que era diazepam y era, ¿cómo se llama? Dexametasona, para ver el tipo de medicamento, la dosis y el número de habilitación. No hay que utilizar generalmente las abreviaturas, es importante no utilizar, hay un margen de error también. Cuando haya de administrar medicamentos por vía endovenosa o intravenosa, desprenda la etiqueta de la jeringa y colóquela en un Volbutrol, ¿no? O buterol, o buretrol, como le dicen en otro sitio, ¿no? Informa a la ciudad que se encuentra administrando el medicamento, ¿ya? Una vez termine la infusión, debe retirar la etiqueta del buretrol. Es el Volbutrol también se llama, ¿no? Nunca deje un medicamento en la habitación del paciente, corre el riesgo de que no se le tome o que lo ingiera otro paciente. Es importantísimo eso. Nunca registre un medicamento antes de administrarlo. Primero se administra y después ¿no? Si el paciente lo rechaza o se lo descontinúa, le resultará difícil explicar el motivo por el cual anotó algo que no administró. Nunca debe tomar prestados dosis de otro paciente o debe ser asegurado de manera correcta las bombas de infusión. No, nunca. Hay que familiarizarse
con órdenes médicas y el sistema de distribución de medicamentos del hospital. Hay que verificar toda orden médica ante su administración. Entonces, para la administración segura de los medicamentos hay que utilizar todos los recursos disponibles en el hospital. Ya, todos los recursos disponibles en el hospital. Si a pesar de seguir todas las pautas antes mencionadas comete un error en la administración de los medicamentos, utilice la siguiente guía. Hay que tranquilizarnos. Lo primero, tranquilizarnos. Notifica el error al médico tratante, al jefe o a la supervisora. Tome medidas. ¿Cómo? Realice una evaluación inicial y planee su tratamiento. Redacte un informe de incidente, anótese en el registro de medicamentos, revise el error, busque la causa del error y examine sus emociones. Incluso si el paciente ha salido perjudicado, usted puede sentir ese sentimiento de temor, de culpa o de vergüenza. Entonces, chicos, han visto ustedes que esto no es fácil, porque trabajar no es lo mismo trabajar con máquinas de carros, ¿no? Con letras o con números, ¿no? No es lo mismo. De debilidad, ¿no? De debilidad. Entonces, nosotros tenemos que sentir, no sentir temor, no sentir vergüenza. Temor, culpa o vergüenza solamente si robamos, ¿ya? Pero después, por lo demás, no. Chicos, este es mi último slide. Gracias. Si es que hay alguna pregunta, lo hacemos en 2 o 3 minutos porque ya nos pasamos de hora ya, más de 2 horas que lo hemos hecho. ¿Alguna pregunta, chicos? Marilyn Chipa, creo que está durmiendo. Chipaya. Ya, chicas. Bueno, no hay ninguna pregunta, ¿no? No hay ninguna pregunta. Ya, chicos, entonces nos vemos para la próxima semana. Les dejo ahí su tareita, ¿ya? Un resumen de una hojita o 2 hojitas de todo lo que hemos dicho, lo más importante, ¿ya? Lo más importante que hemos hecho, ¿ya? Listo, chicas, nos vamos. Hasta luego, nos vemos. Adiós, adiós.